Mucha gente me conoce por mis libros de trenes, pero lo que mucha gente tampoco sabe es que yo en realidad empecé filmando trenes. Me había comprado una cámara de Super 8 para filmar a mis hijos y entonces un buen día se me ocurrió empezar a filmar el carrilet de San Feliu y el de Olot. No, mejor dicho, me equivoco. Empecé filmando con 16 milímetros y fotografié trenes en Burgos, en Miranda de Ebro y en la Panadella, pero fueron tan mal reveladas estas películas que al final me pasé a la fotografía. Y a raíz de esto fue cuando escribí mis libros. Pero como te digo, lo importante fueron los libros más que las películas, porque me dejaron muy mal sabor de boca el revelado que hicieron en el laboratorio, que ya no me acuerdo cómo se llama. Y gracias al tren se puede decir que yo conocí en media España, desde Miranda de Ebro hasta el puerto de Peñaperros en Andalucía. Agradezco mucho a José Luis García que se ha tomado la molestia de recopilar todas mis películas y hacer un documental, el mismo que estáis viendo ahora aquí. Yo, después de publicar mis libros de trenes ya hace muchos años, me olvidé un poco del tren desde el momento en que los viejos trenes de vapor ya habían dejado de existir. Y durante mucho tiempo me he olvidado del tema del tren. En estos años se me ha ocurrido escribir una novela que se llama La enfermedad de Brunete, pero aún me sigue picando el gusanillo del ferrocarril. Y por esto agradezco mucho a José Luis que haya tenido la paciencia de recopilar todas estas obras mías. Y para terminar, quiero deciros a todos que, pues, si lo puedo decir así, imitando a un rey francés: el rey ha muerto, viva el rey, viva el ferrocarril. La locomotora España guardaba todavía muchos resabios decimonónicos. Era un verdadero desafío a las leyes de la aerodinámica. Aquí la vemos maniobrando incansablemente en la estación de Mora la Nueva, donde acabó sus días con olor a carbonilla y grasa recalentada. La robusta pero poco agraciada Renfe 040-2405 había sido construida por Hensel para la compañía MZA en 1908. Como su compañera la España, prestó sus últimos servicios en la estación de Mora, formando trenes de mercancías bajo las indiferentes miradas de las ánforas. Hasta finales de los años 60, la Costa Brava contó entre sus muchos alicientes con un pequeño ferrocarril de vía de 75 centímetros y locomotoras de la Casa Kraus, contemporáneas del emperador Francisco José de Austria-Hungría.
Este tren nació a finales del siglo pasado para llevar la producción taponera de Sant Feliu y su comarca a la estación de Gerona. Su nacimiento se produjo en un indescriptible clima de euforia y optimismo. Las acciones en la compañía fueron suscritas en su totalidad por los habitantes de Sant Feliu. Conoció una época de esplendor y finalmente languideció entre la indiferencia general. Acabó herido de muerte por la invasión de utilitarios y autobuses. Sin embargo, hasta su defunción cumplió con su deber con dedicación y seriedad digna de mejor suerte. En los trepidantes años 60, en la cosmopolita Costa Brava de Watt y Biquines, el carrilet de Sant Feliu era un delicioso anacronismo, un fantasma romántico que cruzaba la verde campiña. La ciudad de Gerona podía haber añadido a sus gloriosos títulos de muy noble, muy leal y 3 veces inmortal el de refugio de Carrilet, en una época en que estos morían como moscas, y al hablar de Carrilet nos referimos a los movidos por la noble fuerza del vapor. A los verdaderos aficionados al tren nos cuesta mucho conceder el título de Carrilet a un automotor diésel, más alejado del mundanal ruido y las corrientes turísticas de la Costa Brava que su hermano de Sant Feliu. Su tendido, no obstante, discurría por paisajes de singular belleza. La sin par Garrocha, inmortalizada por pintores y cantadas por poetas. El carrilet era un elemento más del paisaje, como una masía o una vaca. Sus agudos pitidos alegraban la campiña. No cabe duda de que su desaparición ha alterado el equilibrio estético de la Garrocha. Para el autor de esta película, la Garrocha ya no es la misma. Le falta algo muy entrañable. Viajar en sus viejos coches de 2 ejes Madeñinga, de portezuelas laterales y estribos corridos, constituía una deliciosa experiencia ferroviaria. Las locomotoras, las últimas que prestaron servicio, eran obra de Maquinista, la veterana firma barcelonesa. Había sido construida en 1926. Este carrilet
murió en 1969, como su hermano de San Feliu, aquejado del mismo mal, indigestión de octano. En su último año de vida solamente realizaba un viaje semanal entre Amat y Olot. En 1967 todavía no se había cerrado al tráfico el ramal de Selva a Barbastro, de pocos kilómetros pero de recia belleza esteparia. Entre ambas poblaciones el ferrocarril salvaba un desnivel de apenas un centenar de metros, gracias a una formidable curva en herradura que obligaba a las locomotoras a emplearse a fondo. Generalmente subían en doble tracción, con abundancia de jadeos y resoplidos. La segunda locomotora de esta doble tracción que están ustedes viendo en la pantalla es la Tanque 232 construida por Mefe en 1903 para la compañía MZA y que años había tenido el honor de circular por la barcelonesa zanja de la calle de Aragón. Cuando este ramal fue clausurado, pasó a prestar servicio de maniobras en la estación de Lérida, donde fue fotografiada por los aficionados. El nombre local de este tren era La Burreta, como así constó en una nota aparecida en la prensa local, que le dedicó un piadoso recuerdo. Hubo una época no muy lejana en que se podía viajar desde el azul Mediterráneo a las estepas del Segre, remolcado por rápidas locomotoras 230 de la vieja Compañía de los Caminos de Hierro del norte de España. Hasta el último año de su vida, estas locomotoras quemaron honradas briquetas de carbón cuidadosamente apiladas en el tender. Renfe no las debía considerar dignas de ser fuelizadas como sus hermanas más jóvenes. El aroma de la carbonilla, desaparecido hace años del 8 catalán, podría ser admirado con todo su esplendor en esta modesta línea local. Por aquellos días, pasear por la estación de Lérida en las frías y neblinosas mañanas de invierno era todavía una inagotable fuente de sustos y sorpresa. Cuando uno menos se lo esperaba, surgía de la niebla un susurrante fantasma envuelto en chorros de vapor. Los viajeros con destino a Tarragona y viceversa podrían elegir entre un rojizo coche Costa, un verderoso Verderón o un aristocrático coche de primera del norte, con pasamanos dorados. Para los actuales usuarios del ferrocarril, acostumbrados a la espartana monotonía de los coches metálicos y fusiformes, semejantes despliegue de material nos deja patidifusos,
Lo malo es que entonces no le diéramos el valor que se merecía. El recorrido era accidentado y pintoresco. El tren seguía el curso del Francolí, que cruzaba en 2 ocasiones mediante 2 puentes metálicos, Pic-et-Mochon, La Riba, Espluga de Francolí, Montblat y Vimbodí eran los sitios más importantes del recorrido. En Vinaixa se salvaba el máximo desnivel, iniciándose el descenso al Valle del Segre. Estas locomotoras de 10 ruedas, Tainville, para llamarlas por su nombre inglés originario, cumplían como buenas soplando donde había que soplar, pero lanzándose a una rápida marcha cuando el desnivel y el estado de la vía se lo permitían. Sus altas ruedas, de 1,75 m, tan altas como las Mikados, le permitían alcanzar notables velocidades. En sus buenos tiempos habían conducido los trenes expresos de la Compañía del Norte, solas o en doble tracción. ¿Se imaginan lo que sería una doble tracción de estas locomotoras? Mas no tentemos a los inmortales dioses y conformémonos con admirarla en el último año de su vida.
Desde su construcción en los años 50, el ferrocarril minero de Andorra-Escatrón ha contado con un ejemplar extraordinario de locomotora americana, la misma que ayudó a tender la línea entre estos dos pueblos aragoneses. Se trata de una locomotora tipo Mogul construida por Balbin en 1920 para la Compañía Agrícola e Industrial de Navarra. Hasta el año 1976, esta locomotora, juntamente con las tanques del ferrocarril de Ponferrada a Villablino, eran la única representante de la industria ferroviaria americana en España, después de haber sido retiradas y desguazadas las magníficas Mikado de la Compañía del Norte. A partir de este año, hacia agosto de 1976, la Mogul del Andorra-Escatrón dejó de prestar sus valiosísimos servicios de la mina a la estación. Su poca altura la hacían muy apta para arrastrarse debajo de las torbas del cargadero de carbón, diestramente conducida por su maquinista Francisco González, que le prodigió toda clase de atención. Otra locomotora de este ferrocarril minero era la elegante Pacific, construida en 1930 por Banco de Ambilco para los ferrocarriles andaluces en sus trenes expresos. Después de su etapa renfera, pasó a la Compañía Minera de la Andorra-Escatrón, donde fue bautizada Cabeza Gorda, en honor de uno de los pueblos del recorrido. Sus altas ruedas de 1,90 m, apta para alcanzar grandes velocidades, conduciendo un tren expreso, de poco le servían para remolcar trenes de mineral. En opinión de los ferroviarios, era una locomotora muy señorita, que jamás debió ser empleada en tan rudas faenas. La locomotora Escatrón tira sin ninguna clase de complejos ni vacilaciones de un pesado tren de mineral. Esta locomotora y su hermana gemela la Andorra son dos auténticos percherones a las que no se asustan ante ningún obstáculo ni pendiente. Fueron construidas por la casa Jum en 1956, dando un resultado excelente en opinión de sus maquinistas, como la atestiguan bien a las claras sus 300.000 kilómetros recorridos antes de su primera revisión. Estas dos locomotoras y la Samper de Calanda, una tanque de similares características, construida por maquinistas en 1958, son empleadas para remolcar los trenes de mineral desde Andorra a la central térmica de Escatrón, a orillas del Ebro y viceversa. Esta bien proporcionada locomotora tanque es la Renfe 242-0221, originariamente construida en 1923 por maquinista para la Compañía del Ferrocarril de Murcia a Caravaca. Posteriormente pasó a Renfe y prestó servicio entre Ripoll y Puigcerdá, sola o dando doble tracción por cola a los trenes de esquiadores remolcados por las locomotoras eléctricas Estado. Esta locomotora acabó sus días en la estación de Lérida prestando servicio de maniobras.
En 1927, la Compañía del Central de Aragón encargó 4 locomotoras 240 a la firma belga Tubize para sus trenes rápidos, pero según parece, las rampas del puerto de Escandón fueron demasiado para estas 4 hijas de los Países Bajos, y poco después la compañía puso en funcionamiento sus espléndidas garras de Euskalduna. No obstante, hay que reconocer que esta locomotora es de agradables proporciones y que hoy daríamos lo que fuera por verla funcionar en estos mismos parajes de la Conca del Berguedá. La locomotora del tipo 240, vulgarmente conocida por la 1400, fue masivamente empleada por las viejas compañías anteriormente a la formación de Renfe, y por esta misma. Su rodaje 240 ha llegado a ser el rodaje típico español. Era una máquina robusta y eficiente. De lo mismo servía para un barrido que para un fregado. Era una chica para todo. Conducía mercancías y expresos con absoluta imparcialidad. El autor de esta película la ha visto saliendo de la estación de Salamanca conduciendo el Iberia Express. Sus constructores españoles se inspiraron en la serie 1101 de MZA, una 240 construida por Hensel en 1912. En los años 60 hacía el correo de Barcelona a Zaragoza por Lérida, así como trenes de mercancías antes de ser desbancadas por las Mikados. Las fuertes rampas de Calaf y Saint-Jean ponían a prueba sus émbolos. Aquí la vemos imprimiendo una vigorosa marcha al correo entre Manresa y Calaf. La Renfe 242F0284 fue la última de la serie 1600 de MZA en prestar servicio en Cataluña. En 1968 todavía maniobraba en la estación de Lérida formando trenes butaneros. Había sido construida en 1927 por maquinista. Su línea decididamente no podía ser más maquinista, y valga la redundancia. Esta locomotora y sus innúmeras hermanas condujeron miles de trenes de cercanías por el Orcho catalán. A los aficionados barceloneses, acostumbrados a verlas por la línea de la Costa y Sitges conduciendo composiciones de Harlan, se nos encogió el corazón cuando la vimos entregadas a tan anodinas tareas. Entre las más felices experiencias ferroviarias del autor de esta película figura un viaje desde Lérida a Pobla de Segur a bordo de un crujiente verderón remolcado por una 1600, acaso la misma que en sus felices e inconscientes años mozo lo impregnara gloriosamente de carbonilla en los túneles de las costas de Garraf.
Esta línea, relativamente reciente, no ofrece ninguna particularidad notable hasta Tremp. A partir de esta población, el paisaje cambia radicalmente y se torna abrupto. El tren bordea las azules aguas del embalse de Tremp y se adentra decididamente en los Pirineos a través de túneles perforados en formidables desplomes de piedra caliza a 200 o más metros de altura envuelto en la niebla. Mikado. He aquí un nombre que pasará a la historia ferroviaria envuelto en resplandores de gloria y carbonilla y que a nosotros, apasionados del tren, nos recordará momentos felices fotografiando o persiguiendo los últimos gigantes de hierro. El origen de esta máquina hay que buscarlo en el encargo que una compañía ferroviaria japonesa pasó a una factoría americana especificando que querían una locomotora con una gran caja de fuego para compensar el escaso poder calorífero del carbón isleño. Los ingenieros yanqui, dando pruebas de su poderosa inventiva, se limitaron a añadir un eje libre bajo la caja de fuego notablemente ampliada, de una locomotora del tipo 140 a la que llamaron Mikado en honor del emperador. Como nota anecdótica merece destacarse el hecho de que después de la Segunda Guerra Mundial los americanos, dolidos por los malos tratos que le habían hecho pasar los hijos del Imperio del Sol Naciente, quisieron cambiarle el nombre por el de MacArthur. Afortunadamente la idea no prosperó y los ferroviarios de todo el mundo la continuaron llamando Mikado.
Concretamente en Cataluña, las Micados han conducido, entre otros trenes, el legendario Shanghái Express, el Correo de Zaragoza y el no menos legendario platillo Barcelona-Lérida. El cambio de tracción tenía lugar en San Vicente de Castellet. Al salir de este depósito empezaban las fuertes rampas que no terminaban hasta Sanjín, a 700 metros de altura. Locomotoras y maquinistas se empleaban a fondo, aunque no tanto como los fogoneros de los heroicos tiempos de la tracción vapor-carbón, que daban literalmente el callo baleando las nunca faltantes ponderadas briquetas de Cardiff. Los túneles muy abundantes entre Manresa y Cervera ofrecían al aficionado ocasión de lucirse apretando el disparador de su cámara. Otro factor que facilitaba la tarea del fotógrafo era la riqueza y variedad del parque móvil, que prestaba una extraordinaria nota de color a las composiciones, tan distinta a las actuales de una monotonía descorazonadora. Más allá de Cervera, la niebla hace acto de presencia sin que afecte para nada a la fotogenia del tren de vapor, que demuestra así su superioridad sobre los eléctricos o diésel. A finales de los años 60, la estación de Lérida era todavía una cosa muy seria, a pesar de que el soplete asesino hubiera comenzado su labor destructora. Las mañanas de invierno resultaban inolvidables. Los negros monstruos surgían de la neblina helada cuando uno menos lo esperaba y desaparecían entre chorros de vapor y silbantes susurros, dejando en el aire un embriagador rastro de grasa recalentada. Sí, no os equivocáis, es una 1600 que conduce un ómnibus de costas a Pobla de Segur.
Un tipo de locomotora muy abundante en la línea Lérida-Tarragona era la garrafeta del Central de Aragón, que hacían los trenes butaneros entre ambas ciudades. Hasta la aparición de la Santa Fe, en 1942, fueron las locomotoras más potentes de España, aunque nadie lo hubiera jurado al ver su aspecto enclenque y vidriático. Sus 4 cilindros y sus pequeñas ruedas tractoras le permitían desarrollar un esfuerzo de tracción de 22.000 kilos, 3.000 menos que las poderosas Santa Fe con sus 213 toneladas de peso y su aire apabullante. Fueron las últimas locomotoras de vapor que se construyeron en el país. La última salió de los talleres de Batco Vico en 1961. Aquí tenemos una garrafeta en pleno esfuerzo, remolcando a paso de tortuga un butanero con destino a Lérida. Está subiendo el Alto de Vinaixa en el límite de las 2 provincias. Las garrafetas del Central de Aragón datan de 1916. Fueron las encargadas de subir los trenes de mercancía al puerto de Escandón, entre Sagunto y Teruel, sobre el que se abaten frecuentes temporales de nieve, cumpliendo como buenas allí donde habían fracasado las malies de la misma compañía. Las que se construyeron por encargo de Renfe en los años 50 eran básicamente iguales a este primer modelo de la compañía aragonesa. Tan excelente había sido su resultado. Una doble tracción de garrafetas se ha detenido en Montblanc para proceder a la Guada, maniobra de recio sabor ferroviario. Las garrafetas fueron concebidas para tirar de trenes de mercancías. Sin embargo, en el desbarajuste que precedió al holocausto final, realizaron algunos servicios de viajero como este Tarragona-Lérida, en el que tuve la oportunidad de viajar confortablemente instalado en un banco de madera de un ahumado Costa.
Mora la Nueva fue tradicionalmente guarida de renfes y bonitas. Las micados, por alguna razón misteriosa que escapa al profano, eran severamente discriminadas. En realidad es una sombra de lo que fue. En los buenos y viejos tiempos, su rotonda era un hormiguero de locomotoras de todos los tipos entregada a los ritos propios de su especie, esperando tomar el relevo de las que llegaban fatigadas de la travesía del túnel de la Argentera. En el otoño de 1968 tuve la suerte de cazar y perseguir este tren de tolvas entre Zaragoza y Logroño. Los aficionados que hayan practicado esta modalidad de caza ferroviaria estarán de acuerdo conmigo que se trata de un deporte emocionante, cuyas máximas cotas de riesgos se alcanza con ocasiones de los viajes conmemorativos actuales con Mikado y que hasta el momento no se ha cobrado ninguna víctima, lo cual no deja de tener su mérito a la vista de los alucinantes adelantamientos por la izquierda y en cambios de rasante que se prodigan. La locomotora era una veterana y atropellada Renfe que indiscutiblemente conocería días mejores. Siempre nos ha parecido más que justo llamar montaña a esta masa de hierro, encarnación de la fuerza a la majestad y que no obstante se desliza suavemente impulsada por sus bielas de acero. Teóricamente es la 1700. Los maquinistas la llamaban bonitas. Es prima hermana de la Santa Fe, cuyo aspecto exterior recuerda mucho. A los aficionados nos ha parecido siempre una gran locomotora. Aquí la podemos admirar maniobrando en el depósito de Mora a espera de ser uncida al Rápido de Madrid, porque en aquellos benditos tiempos había rápido de día. El Shanghái La Coruña-Barcelona arranca de la estación de Lérida conducido por una bonita que subirá sin problemas hasta Sanjín.
La sensación de pesadez y lentitud que producen las 2700 cuando se contemplan en un depósito se desvanece al instante cuando las vemos lanzadas a toda velocidad. En momentos así daríamos lo que fuera por ir en la cabina tirando del regulador y sintiendo en la cara el viento de la marcha. El fenómeno no está todavía lo suficientemente estudiado, pero es un hecho cierto y comprobado que la velocidad producida por el tren es más y mejor velocidad. Una rara doble tracción Mikado tuvo, atacando las rampas norte de Pancorbo. Obsérvese la amenaza de los postes de la catenaria plantados junto a la vía como una espada de Damocles. El crimen se consumaría un año más tarde y los aficionados nos quedaríamos sin espectáculos tan fascinantes como este. Los aficionados españoles podrán discutir o ponderar las ventajas de tal o cual locomotora, pero todos estarán de acuerdo en que Miranda de Ebro era la meca ferroviaria del país por excelencia, a la que había que peregrinar una vez en la vida como mínimo para ganar la bienaventuranza eterna. Era sencillamente demasiado. Lo que no se podía ver en Miranda no se podía ver en parte alguna, como esta montaña norte con aletas redondas cuyo maquinista, creyéndome con placer, abrió los purgadores a tope. Un poco más, él y máquina desaparecen de mi vista. También fue demasiado. La estación de Miranda rezumaba una fascinación especial. Bajo su marquesina se remansaban todos los efluvios de la vieja compañía de los caminos de hierro del norte de España. Pero lo que confería su máximo atractivo
era las 10 espléndidas Confederación asignada a su depósito. Estas máquinas fueron el auténtico canto del cisne de la tracción vapor en España y el legítimo orgullo de sus constructores, la Maquinista Terrestre y Marítima de Barcelona. Sus altas ruedas de 1,90 m les permitía alcanzar los 130 km por hora, marca que superaron fácilmente el día de su prueba, conduciendo el sevillano entre Barcelona y San Vicente de Caldec a 135, produciendo el pasmo y la admiración de propios extraños que nunca habían visto nada semejante. Su inusitado color verde se debió a un capricho de sus constructores que cayó bien entre los directivos de Renfe. Lástima que semejante idea no se les hubiera ocurrido antes. Nos hemos acostumbrado al color negro de nuestras locomotoras, pero bien pensado habría resultado agradable verlas circular pintadas de diversos colores. La Confederación fue proyectada para conducir el Iberia Express y los expresos nocturno Madrid-Hendaya en el tramo no electrificado de esta línea. Al decir de los maquinistas, era una locomotora que pedía vía. Sus zancadas de gigante le permitía devorar el terreno a velocidad pasmosa. Había hecho quedar bien al tren más exigente, pero apenas se lo dejaron demostrar. El diésel y la electricidad la relegaron a la triste faena de remolcar trenes naranjeros, cuando lo suyo era conducir coches azules con letras doradas. Esta carrera que inicia ahora en sus últimos servicios que prestó conduciendo el Iberia Express, cuyos pasajeros con toda seguridad nunca fueron conscientes del alto privilegio que disfrutaron y por el que nosotros hubiéramos pagado lo que fuera. Bona tarda. El dia d'avui és un dia maco perquè farem un petit homenatge a un dels, per mi, l'únic fotògraf de ferrocarril que hi ha hagut a Espanya en sèrie. Per mi és un honor tenir-lo d'amic i a més va ser un honor en aquesta casa poder-lo captar en un moment determinat perquè jo crec que ha engrandit en sèrio el que és la fotografia ferroviària. Des que el tren és tren, hi ha hagut aficionats que han perseguit els trens per captar la seva imatge i conservar-la.
A partir dels anys 20, els fotògrafos, la fotografia ferroviària va tenir uns grans mestres en els grans països del vapor, sobretot, que han deixat una imatge que es conserva i que, a més, ha estat molt difosa i que es pot comprovar. A Alemanya hi van haver-hi dos grans fotògrafs, l'Alfred Goldwald i el Karl Wellingroth. A Alemanya aquests dos fotògrafs han fet una gran obra que està avui dia a l'abast de la gent. A França, país del vapor per excel·lència, hi van haver-hi també dos grans fotògrafs. Un va ser el Raymond Floquet, un home que he conegut personalment, un gran fotògraf de ferrocarrils, i el Mark Dahlstrom, l'obra dels quals tots la coneixeu. Als Estats Units hi ha hagut un mestre de la fotografia ferroviària que ha estat el Lucius Wick, un home excepcional. La seva obra també és molt difosa. I parlo d'aquesta gent perquè de fotògrafs de ferrocarrils hi ha muntanyes. Tots han fet fotos de ferrocarrils, tots, absolutament tots. Però fotos de ferrocarril, en sèrio, no puc dir artístiques perquè no són artístiques, són unes fotos fora de sèrie. De tota aquesta gent que us dic, són unes fotos fora de sèrie. I hem tingut la sort que en el nostre país hem tingut un d'aquests grans fotògrafs, que és el Manolo Amaristany. Jo penso que la fotografia ferroviària a casa nostra ha tingut un abans i un després del Manolo. Tots ells, des del Lucius Wick o Manolo Amaristany, de tota manera, tots tenen un traç en comú. Quan es va acabar el vapor, van deixar de fer fotografies. Això és tots ells exactament igual. El Goldwald, el Wellingroth, el Wick, el Floquet, el Mark Dahlstrom i el Manolo Amaristany, tots ells van deixar de fer fotos en el moment en què es va acabar el vapor. És una cosa molt curiosa, però és així. En qualsevol cas, jo penso que la seva obra perdura, de tots ells, del Manolo també, i jo crec que això val la pena poder-ho disfrutar i, a més, poder parlar amb ell de totes aquestes coses. Jo també haig de dir que jo no sé si tots aquests fotògrafs internacionals van fer cine, però jo sí també us puc dir que el Manolo va fer cine. Va fer cine per ell, va fer cine per molta gent, va fer cine per mi, i ha deixat un testimoniatge de tanta o més qualitat que la seva pròpia fotografia, tot i que la seva fotografia és inolvidable, és una cosa fora de sèrie. Jo li agraeixo al Manolo Amaristany que hagi fet el que ha fet, i li agraeixo al Manolo Amaristany que ens hagi fet passar els ratos bons que ens ha fet passar, i agraeixo al Manolo Amaristany que es fiqui aquí i que sigui un membre de casa nostra. Muchas gracias, muchas gracias. Manolo. Esta noche me pongo a régimen. No, pero no. José Luis, ¿tú quieres decir? Que ya hace tiempo que no venía por aquí, ya sabéis los veteranos de aquí que soy peliculero y que además me gusta mucho el cine, de manera que la conjunción del cine con los trenes pues ha hecho de que tenga alrededor de 80 documentales ferroviarios que ahora cuando me jubile, ahora estoy muy atabalado con las obras del metro porque soy responsable de un túnel que se está haciendo complicado de la línea 9, y cuando me jubile el año que viene, pues os prometo de que os vais a enterar todos, porque os voy a poner unos documentales muy bonitos que no lo habéis visto nunca. De momento vamos a repasar todas las líneas de Renfe, pasando todas las mercancías y todas las líneas de Irún, todas las grandes líneas, las que no son tan grandes pero también tienen su importancia. Y entonces, dicho esto, pues pensando el tiempo ya que hacía que no venía por aquí, digo, coño, pues voy a ver Manolo, que repasando mi filmoteca vi dos películas que tenía de él, como un tesoro en 16 milímetros, que todavía se puede sacarle más partido a esas películas, pero que bueno, he considerado que la he pasado con las nuevas tecnologías, ahora la he pasado a vídeo digital. He trabajado en ellas un poco en cuanto a la música, al sonido, a todo esto, y entonces yo creo que sería muy interesante de ponerla aquí. De manera que son películas que no sé si algunos lo habéis visto, pero se lo consulté a Manolo y digo, hombre Manolo, te vamos a hacer un homenaje, ¿no? Empecé por ahí, para animarlo. Digo, y vamos a hacer esto. A él le pareció oportuno de hacerlo y heme aquí con el material
para que lo veáis. Dura 1 hora, son media hora cada documental, él hace una intervención previa y bueno, espero que disfrutéis de esto porque merece la pena, ¿eh? Creo que merece la pena. Y además contando con que son imágenes irrepetibles. Imágenes irrepetibles. Por lo tanto, empecemos con la proyección. Espera, José Luis. Miquel y José Luis. Y os confieso una cosa, cuando yo empecé pillé el virus ferroviario. No sé por qué, me dio por hacer cine. Y empecé primero con 8 milímetros. Enseguida me pasé al 16. Pero tuve la desgracia que el laboratorio que reveló las películas lo hizo tan mal que las películas no se pueden ver. Yo agradezco mucho a José Luis el trabajo que se ha tomado para mejorarlas. Dicho lo cual, me pongo a vuestra consideración y que no seáis muy severos con mi obra. Ya está.